Paula Yoset perdió la vida en el Cerezo número 2 de Hermosillo, pero ella no estaba presa. Fue a visitar a su novio, al cual no conocía, y perdió la vida de una manera muy confusa, dejando al descubierto varias irregularidades. Vamos a iniciar. Prepárate, pon mucha atención, que cada crimen tiene una historia y al mismo tiempo una lección. ¿Estás listo para escucharla? Esto es Su Maldad. Arrancamos. Para este caso iremos a Hermosillo, Sonora, México. Paula Yoset tenía 23 años, nació el 21 de noviembre y de verdad de una familia muy típica. Vivía con su madre, Briseida Arizona, y su hermanito Bruno. Esta familia tenía mucha comunicación, se divertían. De hecho, ella era muy familiar. Le encantaba estar con su abuelita, estar con su... el amor de su vida era su hermanito, Bruno. Así salía, le gustaba cocinar, divertirse, era extrovertida, como cualquier joven, aparte de muy hermosa. Le encantaba cuidarse muchísimo, así que iba al gimnasio, se hacía skincare y le gustaría dirigir su carrera como hacia esa área, ¿sabes? Al área de la belleza, ya sea como cosmiatra o maquillista. Cualquiera de esos casos, se iba a conciertos con su tía, hermana de su madre, o sea, un ambiente familiar unido y de mucha comunicación. Conoce a un chico por internet. Este le manda una solicitud por Facebook. Entonces empiezan a hablar, empiezan a saludarse. Su madre se empezó a dar cuenta de que su hija se estaba emocionando. Digo, ya todos sabemos estos cambios que tenemos cuando empezamos a emocionarnos, a tener esta ilusión. Las llamadas empezaban a durar un poco más, cada vez más largas, con más emoción, en distintos horarios, ¿sabes? A veces en la madrugada se saludaban, o como cuando empiezas estas relaciones y que no quieres colgar en la noche. Así su madre empezó a ver esta emoción que tenía su hija y pues de verdad que no le pareció nada raro. Digo, a esa edad estás en esta búsqueda de un compañero, un amigo, pero lo que le saltó como por primera vez sería que de repente veía muy triste a su hija. Seguramente una pelea, una discusión con este chico y después de arreglarse, pues otra vez bien, o sea, un sube y baja de emociones. Eso le parecía común, porque en realidad sí es algo que pasa en las relaciones. Así pasaron algunas semanas, aproximadamente 5 semanas, cuando Paula decidió sincerarse con su madre y decirle que el chico que la tenía ilusionada, su novio, con el que estaba teniendo estos sentimientos cada vez más fuertes, pues este chico estaba preso, recluido en el Cerezo 2 de Hermosillo. A lo que su mamá le sorprendió, le incomodó y le preocupó, porque obviamente era hablar con ella de tener cuidado, digo, no es por tener prejuicios, pero pues realmente era, podrías estar buscando una relación en otro lado. No le pareció tan viable y dejó esto como con la idea de poder seguir platicando con su hija para saber más. Digo, a ella lo que le gustaba era que tuvieran esta comunicación y que realmente no hubiera brechas en esto. Y si ella se ponía rígida al instante, pues probablemente Paula ya no querría venirle a contar todo como ya lo hacía siempre. Entonces, pues dejó el diálogo más amigable, sugiriéndole que tuviera precaución, que tuviera cuidado. Pero sí le causaba mucha sorpresa y digo, no solo a ella, creo que a todos, incluyéndome, porque según esto, pues alguien privado de su libertad no tendría que tener acceso a las redes o a llamadas, videollamadas, o sea, con una libertad que no tiene. Entonces, pues eso le saltó muchísimo. Además que sí, su círculo de amistades de Paula sí empezaron a notar que desde el principio, desde el día uno de esa relación, había muchos matices tóxicos, muchos rasgos tóxicos, que era
este chico era muy manipulador, entonces empezó a tratar a Paula con estos movimientos o mensajes confusos. Te amo mucho, eres lo más importante, quiero estar contigo, quiero todo el amor. Y de repente no quiero hablar contigo y te dejo de hablar porque me molestas y luego vuelve el amor. Luego ya venían insultos en cuestión de, oye, te me haces, no sé, por decir una palabra, infiel o eres una tal cosa. Y después un perdón, como lo hacen la mayoría de estos manipuladores y abusivos. Entonces, Paula empezó a entrar en este círculo, un círculo que la iba a perjudicar demasiado, al grado de que le pedía que se regresara a tal hora de su casa, que le avisara si iba a salir, qué iba a hacer qué. Toda esta situación de control que quería tener este chico. Luego, después de un tiempo, pues, su madre pensó seguir indagando, oye, pues qué hace, cómo se llama. Ahí descubrió que se llamaba Alexis. Hasta ahí. Es toda la información que sacaba y que estaba muy emocionada su hija. Así que fueron y siguieron platicando de esta situación. Ahora, de repente recibe un mensaje Briseida, mamá de Paula, de parte de Alexis, presentándose, todo un caballero, todo un manipulador, presentándose, poniéndose a sus órdenes, diciéndole, pues yo soy la persona que sale con su hija. A lo que a Briseida le causó confusión, no quería tener prejuicios, no sabía por qué estaba ahí, y entonces pues realmente fue como un gracias por presentarte, todo. Pero en realidad esto tenía un doble fin. Una, presentarse ante la mamá como el chico encantador, como lo hacen varios. Y dos, poder controlar aún más a Paula. ¿Cómo? Pues preguntándole, oye, a la mamá, ¿ya llegó Paula? Porque estoy preocupado, no es control. Oye, ¿a qué hora salió Paula? O sea, ya iba extendiendo el rango de control sobre ella. Y así manejar sus emociones. Digo, ya le preguntaba a su mamá, le pedía cosas como, tómate una foto en el patio, enséñame junto, no sé, al reloj para saber que sí es la hora que dices, pásame a tu mamá para saludarla. Esto es muy clásico, así que ojo a todas estas señales. Ya avanzando la relación, pues decide dar el siguiente paso, que es conocerse. Obviamente Alexis no puede ir a visitarla, entonces tendría que ser ella. Se lo comentó a su mamá, quiero ir a visitar a mi novio. A lo cual en esta ocasión Briseida sí se puso un poco más rígida. Yo estaba en total desacuerdo y hasta con cierto enojo, ¿no? Porque pues no podía asimilar que una persona tuviera contacto con mi hija desde un centro penitenciario y mucho menos que ella decidiera ir a visitarlo, ¿no? Y entonces empezaron las discusiones, no estoy de acuerdo, deberías de pensarlo más, siento que vas muy rápido, o sea, la relación tenía prácticamente 5 semanas, entonces pues realmente a Briseida se le hacía un foco rojo. Entendía perfectamente que todos ya después de 5 semanas las personas se quieren conocer, pero en este caso tendría que ella pasar por varios procesos, tendría que ir a conocerlo a un centro de readaptación, cosa que no era como común. Bueno, eso creo, o sea, porque en realidad Paula le comenta a su mamá que iría con su amiga, que también habla con otro preso, que también va a conocerlo. Entonces, pues las discusiones siguieron, no estaba de acuerdo la mamá, pero sabía que tampoco podía prohibir del todo. Estamos hablando de alguien de 23 años. No podrías encerrarlo y mandarlo a su cuarto castigado una semana. O sea, ya es un adulto, ¿sabes? Entonces, estas discusiones siguieron. Lo que tranquilizó un poquito a la mamá de Paula fue el hecho de que ella había perdido su INE, Paula. Y entonces, pues no tendría cómo identificar. Y además el pasaporte que lo tenía guardado la mamá, pues ya había vencido. Entonces, tampoco por esa manera podría como ingresar. Además de que el ingreso o visita a un cerezo no es como algo tan fácil de solicitar o de acceder, porque necesitas tener como
este proceso. Te piden muchísimos requisitos. Unos son, pues digo, tienes que tener una tarjeta, tienes que tener una identificación, la cual no tenía Paula. Tienes que tener un comprobante, ya sea si estás pidiendo una visita conyugal, que este era el caso. Entonces, cosa que su mamá no sabía. Creía que era una visita en horario normal, como cuando te va a visitar un hermano, un amigo. En el caso de las visitas conyugales, sí pueden pernoctar en el lugar, o sea, hace quedarse a dormir. Eso no lo sabía y aquí todavía saltan más requisitos. ¿Cuáles son estos? Pues bueno, un acta de matrimonio, comprobante de domicilio, solicitarla con tiempo o en este caso una prueba de concubinato, si no se casaron, pero que haya testigos de que, bueno, viven juntos. Entonces, todos estos requisitos los recuerda de alguna manera la mamá y dice, no tengo de qué preocuparme, realmente no hay manera ni que acceda a ese lugar, porque ni siquiera identificación, que es el básico, tiene. El sábado 13 de enero del 2024, Paula se encontraba con una amiga. Se dirigieron a casa de Paula para bañarse, arreglarse, querían salir y además para que Paula pudiera hablar con su mamá, ya que tenía algo que decirle. Así que llegaron, se arreglaron, comieron juntos y en eso se dirige a su mamá. Quiere comentarle algo, que al otro día, domingo, va a ir a visitar a Alexis y que no quería irse molesta con ella o que tuvieran problemas, porque en realidad siempre han tenido buena comunicación. Entonces, pues era una manera de, dame tu bendición, ¿sabes? O sea, dime que estás bien con esto. De todos modos lo voy a hacer, como a muchas jóvenes lo harían en ese momento. De repente ya te pones en una línea como adulto de voy a hacer lo que quiero, pero me gustaría contar con tu aprobación. Y así se lo externó a su mamá. La mamá de todos modos no estaba de acuerdo, pero seguía recordando con alivio que no le parecía que pudiera acceder, que igual la emoción le había hecho que igual se dirigiera a este lugar y no conseguir su objetivo. Así que de alguna manera, no aprobando, pero quedando bien con su hija, pues decidieron que pues estaba al tanto y que pues, daba ella como su consentimiento de alguna manera. Así que se retiraron las chicas, muy felices. Paula se fue contenta, bien o mal. Al otro día iría a conocer a su amor y estaba bien con su madre. Todo marchaba bien. El domingo 14 de enero, Briseida marca a su hija para recordarle que tiene una cita en el INE, digo, porque ya había solicitado esta cita para recuperar su identificación, pero no le contesta. Se comunica con la mamá de la amiga con la que tenía mucha comunicación y esta le dice que aún siguen dormidas, que porque pasó mala noche Paula. Tenía un dolor de muela y se quedó dormida. Entonces, que lo más probable es de que haya perdido esta cita. Algo que todavía más alivió a Briseida. Como a mediodía, Paula se comunica con su madre comentándole lo mismo que la mamá le había dicho antes, la mamá de su amiga, que había pasado mala noche, que le había dolido la muela, que estaba como con ese malestar, pero que también estaba emocionada. Su madre, Briseida, le dice que recuerde que tienen un compromiso familiar, que quedaron con ir a comer con su familia, con la abuelita, con las tías, a lo que Paula se disculpa porque va a ir a visitar a Alexis. O sea que el plan de conocer a su novio seguía en pie y que no podría asistir a esta reunión. La madre, aceptando esta situación, le dice que de todos modos siguieran en la comunicación para cualquier cosa, para estar al pendiente, para cuidar a su hija. Digo, no estaba a punto de hacer algo como común. Ya regresando del compromiso familiar, la mamá, en el camino en el auto, como a las 5 de la tarde, recibe una llamada de un número que no conoce, a lo cual contesta porque como ella comenta, contesta todas las llamadas porque nunca se sabe cuándo va a ser una emergencia. Y es su hija, diciéndole que ya van llegando, que van a llegar al Cerezo, que van en camino, escuchándola emocionada. La mamá está platicando con ella, contándole un poquito de los pormenores de la reunión familiar y la llamada se corta, digo, por esto de la señal en el camino. Ya tomando otra vez señal, la mamá se trata de comunicar con su hija para que ésta no pensara que le colgó
por la molestia de que supiera que seguía en pie la visita con el novio. Entonces trata de comunicarse, pero no lo logra. Más tarde, como a las 8 de la noche, se empieza a poner inquieta, algo preocupada. Digo, necesita tener como un poquito más de actualización o algún mensaje de su hija para tranquilizarla, pero le manda mensajes y se ve que no los registra, que no hay señal. A lo que ella piensa, ¿habrá logrado accesar a este lugar? Y por eso quizás le quitaron el teléfono. No sabe mucho de los protocolos, pero es lo que se imagina. Sigue insistiendo y nada. Llama al número desconocido del cual recibió la llamada camino a casa y tampoco hay respuesta. Como a las 9 de la noche ya la inquietud es más fuerte. Pues hasta qué hora son los horarios de visita. Como les recuerdo, no sabía que iba a ir a una visita con este esquema de visita conyugal, sino como que era una visita y yo creo que ella pensó que a cierta hora ya debería de estar de salida o de camino hacia acá. Entonces le vuelve a marcar y no. En el número desconocido sí le contestan. Un chico que se llama Cristóbal, a lo que le informó que solo era el taxi de aplicación, que él le había prestado el número porque no tenían señal y le prestó su celular y de ahí se había comunicado Paula con su mamá, pero que en realidad él solo las dejó ahí. Briseida se comunica entonces con la mamá de su amiga y le pregunta que qué ha sabido. Dijo, no, nada. Fueron, creo que ingresaron y de regreso, ahorita que regresen, porque estaban seguras que regresaban en ese mismo día. Entonces, ahorita que regresen, se van a quedar en casa de la hermana de la amiga. Lo que tranquilizó a Briseida, dijo, bueno, perfecto, ya viene de camino, se va a ir con la hermana de su amiga y entonces yo la veo mañana. Al otro día, el lunes 15 de enero, Briseida se alista para ir a trabajar, no sin antes checar su teléfono a ver si tenía mensajes de su hija o si ya había visto los que ella le había mandado la noche anterior. Lo cual no, ella no había tenido conexión y esto se le hace muy raro. Digo, para tema de su hija, como de muchos jóvenes, pues todo el tiempo estás con esta conexión. Entonces se empezó a preocupar y le marcó a la mamá de su amiga, a lo cual ella le comentó que pues seguramente estaban en casa de su hija, como les comentó el día anterior, o sea, se iban a quedar allá y que no se preocupara, que ahí estaban. Trató de tranquilizarse un poco, Briseida, pero algo en este momento sí ya no se sentía igual. Ya sentía como que algo estaba raro y por lo mismo, por esta sensación, mejor se comunicó a su trabajo y dijo que no se iba a presentar, porque, no sé, quería estar al pendiente por cualquier cosa, no sé, algo así sentía. Entonces no se presentó a trabajar, pero en cierto horario se fue a visitar a su mamá para desahogarse, para compartirle que no había recibido nada de mensajes de Paula o alguna información y que seguramente no sabía si estaba molesta, qué había sucedido en este lugar, o sea, si el conocer a su novio fue lo que esperaba o quizás estaba triste. Igual tuvieron una discusión, no sé, cualquier cosa de esas, pero se lo quería comentar a su mamá. Dejó de platicar con su mamá, le dice que va a regresar a su casa y así lo hace. Va camino en el coche y recibe un mensaje. En los que se ven en la pantalla del coche, ¿no? Recibe un mensaje, le puedo marcar, es de parte de una amiga de Paula, no con la que se fue, otra amiga de Paula. A lo que ella sí le parece extraño, se orilla, le contesta, le dice que qué pasó. Y esta amiga le comenta que sí ha sabido algo de Paula. Sientes este dolorcito en el estómago porque ya traes esta inquietud y que alguien que no es como una comunicación continua te hable y te diga, oye, ¿has sabido algo de tal? Pues sí sientes esta sensación. Ella le dice que no. Ella le pregunta, la amiga, ¿ya vio las noticias? A lo que responde también la mamá que no. Y dice, es que están comentando de una chica que perdió la vida y que se llama Paula, de aproximadamente 30 años. Esto como que le da un poco de respiro a Briseida, porque dice, no es mi hija tiene 23. Entonces realmente no es algo como que
pero ya empezó esta sensación que sabemos que no va a parar. Ya algo se movió en Briseida y esta preocupación se empieza a hacer cada vez más grande. Cuando va llegando a su casa, ve una camioneta blanca con 2 agentes de la AMIC. Esta es la Agencia Ministerial de Investigación Criminal. Trata de no prestarles atención, ingresa a su privada y ve que ellos ingresan detrás de ella. Se estaciona en su casa y ve que los agentes van hacia su domicilio, lo cual que hace como algunos seres humanos, de repente cuando tenemos estas sensaciones, como que piensas, si no veo, no está pasando, o sea, como no quiero prestarle atención, no quiero enfrentarme a alguna cosa, ¿no? Estos agentes se le acercan y le preguntan que si conoce a una joven llamada Yusefet Paola, a lo cual ella dice que no, que su hija se llama Paula Yoset. ¿Qué pasó con ella? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Por qué están preguntando? ¿Qué tiene? Ellos le dicen que le pidieron el Hospital General que fueran a recoger el cuerpo de una mujer que había sufrido de un paro cardíaco fulminante y que se lo habían llevado los de la AMIC, a lo cual pues ella tenía que ir a revisar, ir a checar a la CEMEFO y comprobar, o sea, que sí era su hija, o sea, verla y decir si era su hija. Ella empieza a entrar un poquito en shock, un poquito negada a esto, sigue preguntando cosas y los agentes le empiezan a describir a la chica que tenía la CEMEFO. Empiezan a describir sus señas particulares, su cara, todo coincidía con su hija. Llegan al punto de mencionar tatuajes y esto le da una certeza de que es su hija. Sintiendo que pierde las fuerzas, sintiendo que entra en esta sensación de shock, les pide que le den un momento, por favor, e ingresa a su casa. Su hijo Bruno salta casi del sillón porque ve la extraña cara desencajada que trae su madre. ¿Qué pasó, mamá? ¿Qué tienes? ¿Estás bien? ¿Te sientes mal? Y ella le dice que sí, que tranquilo, que cree que algo pasó con su hermana. No quiere entrar en detalles para no alertar o darle una sensación fuerte a su hermano. Entonces le dice, tengo que ir a ver esto. Tengo que checar qué está pasando. Por favor, no abras la puerta ni contestes a números desconocidos. Solo mantente a salvo en lo que yo voy a ver esto. Y sale otra vez con los agentes, a los cuales les dice que sí puede acompañarlos para identificar el cuerpo, pero que pensando en las sensaciones que está sintiendo, pues realmente no puede manejar, que se le imposibilita un poco el hecho de poder manejar. Digo, estaba temblando, estaba sintiendo muchísimas cosas, sentía que se le iba el aire, sensaciones que no te van a poder dejar manejar de una manera correcta. Uno de los agentes le dice que no se preocupe, que él maneja, para que fueran en los 2 coches. Y así lo hicieron. Briseida en el camino empieza a hablar con sus familiares, diciéndoles, pasa esto, voy rumbo al CEMEFO, a lo que su hermano le dice, te veo allá. Digo, para encontrarse, porque sabe que su hermana está pasando por, creo, uno de los peores momentos de su vida. No creo, estoy segura. Uno de los peores momentos de su vida. Entonces, se encuentran allá, abraza al hermano, le dice, es que tengo que identificar el cuerpo. Y aquí empieza algo medio raro. Mandaron unos agentes al domicilio de Briseida para que fuera a identificar el cuerpo. Llegando ahí, no le permiten identificar el cuerpo. Dicen que no hay manera de que pase. Los agentes, yo creo que también les extrañó un poco esto y dijeron, oye, pero es la mamá y de aquí salimos para traerla para que hiciera este proceso. O sea, para descartar si es, no es. A lo cual ellos dijeron no. Ahora excusándose en que estaba en el proceso de la autopsia, que estaban
checando qué había pasado y qué era lo único que le iban a decir. Lo único que hicieron es ingresarla a un cuarto y enseñarles unas fotografías en blanco y negro y algunas cosas en el monitor como para que identificara. Obviamente era Paula Lloset. Su madre pasó por el peor momento de su vida y empezaban a surgir muchas dudas. Nadie estaba contestando estas dudas, pero estaban surgiendo. ¿Qué pasó? ¿Por qué un infarto? ¿Cómo me están diciendo esto? ¿Dónde la encontraron? ¿Cómo llegó a ese hospital? ¿Dónde estaban todas estas respuestas? Este remolino apenas comenzaba. Tuvo que declarar en la AMIC. Luego regresar al CEMEFO para que le entregaran un papel que tenía que llevar al Ministerio Público, donde también tenía que declarar. Así se fue dando la tarde, noche, y le dieron las 8 de la noche, saliendo realmente molesta, con dolor, enojada por esta falta de sensibilidad de las personas. Entendemos, y eso lo hemos sabido todos, que es un trabajo que quizás ellos hacen diario, pero que para esta persona, para esta mamá, era el peor momento de su vida. Estaba perdiendo a su hija. No tenía respuestas. De todos modos, todos estos trabajadores se portaban de una manera fría e insensible. El martes 16 regresa esperando que la dejaran ver a su hija, o sea, intentando, a lo cual otra vez hubo una negativa. No habría manera, ella más molesta, con más dolor, pero era un no se puede. Entonces pidió hablar con la médico que realizó la autopsia. Esta se sentó con ella y Briseida, le preguntó que si había habido pruebas toxicológicas, lo cual ella contestó que no, además de dar un montón de detalles de su reporte que se notaban un poco, ¿cómo lo veremos? Sin experiencia, como que no tenía mucho conocimiento en esa área la doctora. Le contestaba cosas, le decía que el corazón lo tenía agrandado, que sí había tenido problemas, llenando un reporte prácticamente con la entrevista que tiene con la mamá. O sea, lo que iba diciendo la mamá de era sana, estas eran sus costumbres en la alimentación, en ejercicio, todo esto que iba diciendo la mamá, en realidad fue lo que llenó el reporte esta médico. Algo raro, porque ella debería de haber sacado como ciertas idea de acuerdo a la autopsia que realizó, si fuera experta. Ella le contesta todo, dice que no lo pueden ver, que se tienen que retirar como para empezar todavía todo ese día el proceso. Pide que le entreguen las cosas de su hija, por lo menos, o sea, ¿sabes qué? Pues entonces entrégame sus pertenencias. Esto con la idea, Briseida, de pues checar el teléfono, checar en qué condiciones estaba la ropa, todo esto que te pudiera dar un poquito la idea de qué es lo que sucedió. A lo cual le entregaron una bolsita de papel con solo los aretes, una cadenita y unos anillos. ¿Cómo? Mi hija no se fue de mi casa desnuda, mi hija no estaba sin otras zapatos, celular, bolsa, todo. Salió otra persona de este lugar, de otra oficina, y le dijo, no tenemos otras pertenencias más que eso, porque así no lo entregaron, que lo único que tienen es eso, que así les entregaron el cuerpo. Él sugiere que quizás las demás pertenencias de su hija las tenga el MP para investigación, que es lo único que se le ocurre, porque en realidad Paula solo llegó con esas pertenencias. Aretes, cadena y unos anillos. Era todo. Ya pasando como todos estos procesos para que le entregaran el cuerpo, le dan una hoja para que firme, a lo cual ella resalta otra vez que no están ninguna de las pruebas que ella pidió, toxicológicas, o sea, más profundas. Y ellos le dicen que así, o sea, que tiene que firmar. Ella les dice, pero es que qué tal si firmo, y aquí ya ponen otro informe, el cual está firmado por mí, pero que además no se me dio a mí. Y le dicen, no se preocupe, o sea, solamente va a estar esto y cualquier cosa nosotros le diremos, ya sabes, siempre se manejan así. Ella firma con tal de que le den su cuerpo y se lo entregan a la funeraria. Y en la funeraria
ella quiere ver a su hija, obviamente. O sea, ya después de todas estas negativas, ya por fin puedes ver a tu hija. A lo que los de la funeraria también le comentan que no puede verla completa, que solo la puede ver de la cara. ¿Por qué? Porque como le hicieron una autopsia, esto hace que tenga heridas feas, fuertes, que puedan afectar al familiar y sobre todo a la madre. Entonces, que no puede hacerlo y que si quisiera revisarla completa, o sea, brazos, cuerpo, todo, pues entonces tendría que ser un proceso más largo en el preparación de cuerpo y al mismo tiempo, pues un poco más caro. Lo de lo más caro no le molestaba a Briseida, pero sí el proceso más largo. Lo que ella quería era como empezar a su proceso, su despedida, su cierre de alguna forma, porque no creo que nunca se cierre, con su hija. Y aceptó que solo viera su rostro. Ahora vamos al reporte de lo que dicen que pasó. Paula y su amiga ingresan al Cerezo el domingo 14 de enero a las 6 de la tarde a una visita conyugal. O sea, eso quiere decir que a pasar la noche. Cosa que, como ya lo comentamos antes, no había ningún registro, no había un tarjetón de visita, no tenía toda esta documentación que se requiere. Como se los dije, acta de matrimonio o registro de un concubinato. De hecho, no tenía nada, no tenía la identificación, para empezar. Ingresan a las 6 de la tarde y se dirigen cada una, pues, a ver a la persona que habían solicitado. A las 8:42, Carlos Alexis Romero, que es el que fue a visitar Paula, este preso que fue a visitar Paula, pide ayuda porque la chica se desmayó. 8:42. Se desmayó y que no saben qué hacer. Pero algo raro, como es domingo, no hay ningún médico en este lugar, ni ningún enfermero. O sea, como que en domingo no te puedes enfermar o que alguien necesita ayuda médica, porque pues probablemente solo es de lunes a sábado o de lunes a viernes, no sé bien. Pero no hay ningún médico, ningún enfermero, nadie que les pueda asistir. Entonces no se tiene registro que se pidiera que le auxiliaran, que trataran de reanimarla, que vieran qué estaba pasando con Paula. Y mucho menos pedir una ambulancia. El subcomandante a cargo aquella noche ordena a 2 oficiales penitenciarios que trasladen a Paula al hospital en una camioneta particular, ¿sí? Ahí se tiene registro que llegan al hospital a solicitar ayuda porque se nota en el ingreso a urgencias a las 10:42. 10:42. Estamos hablando de 2 horas después, en una camioneta particular. La ingresaron y estos jóvenes desaparecieron. ¿Por qué no te quedaste a recibir un informe? ¿Por qué no te quedaste a checar qué estaba pasando? Repito, en una camioneta particular a las 10:42, 2 horas después, y fue todo lo que hicieron. Cuando, ojo, esto sí quiero dejarlo claro, del Cerezo al Hospital General al que llevaron a Paula, se hacen 15 minutos en coche. Es más, si hubiesen pedido una ambulancia, hubiese llegado en ese tiempo de trayecto, o si eso se hubiese autorizado desde el minuto 1 que ella se puso mal, pues hubiese tardado 15 minutos. No, la llevan 2 horas después. En el hospital trataron de reanimarla con RCP y además también administrándole una dosis de adrenalina y otro medicamento, esto por un posible caso de sobredosis, como para descartar, lo cual lo único que consiguieron es ver que no tenía vida y declarar el médico de guardia su muerte a las 10:49. De acuerdo con fuentes del hospital, la joven ingresó con un paro cardiorrespiratorio, el cual no sobrevivió y los médicos solo pudieron certificar su muerte. Trataron de manejar esta pérdida de vida, había sido en el hospital.
o en el trayecto, en el traslado del Cerezo al hospital, cosa que ya se confirmó que no, que fue en el Cerezo donde Paula había perdido la vida. Ella no se murió, a ella la mataron. Así de simple querían dejar este caso. Se desmayó, tuvo un paro fulminante y perdió la vida Paula. Pero no, su madre se ha encargado de tratar de recibir todas estas respuestas que la ley no le quiere dar, que no quieren decir realmente todo lo que pasó y que ha tenido obstáculo tras obstáculo para saber realmente qué le sucedió a su hija y además que no quede impune esto, que se haga justicia para Paula Lloset, que se sepa quiénes son los responsables, porque esto no es normal. Ella se dio a la tarea de pedir otro peritaje, de pedir otras resoluciones, que se analizara más a profundidad. Y aquí es donde empezaron a saltar varias de las cosas, de la corrupción y de las situaciones que no estuvieron bien desde el principio, en este caso, como ya lo dijimos, desde el ingreso y todo este proceso. Porque qué raro que una chica sana, deportista, perdiera la vida de una manera así. Y además, ¿dónde la perdió? Yo voy a seguir alzando la voz en esa exigencia de justicia. Y más allá de Paula Lloset, porque a Paula ya no la va a regresar nadie, para que esto no le pase a más jóvenes, para que otra mamá no padezca el mismo dolor que yo estoy pasando. Alexis Romero solo le entrevistaron, no está vinculado, ¿sabes? ¿Cómo es posible que alguien con el que fue el último de verte bien de alguna forma, porque si ella ingresó a las 6, a las 8:42 van casi 3 horas de convivencia y de repente se desmayó, perdió la vida? ¿Cómo es posible que a él nada más le pidieran declarar? ¿Sabes? Nada más declaró que sí se desmayó, pidió auxilio y que hasta ahí llegó su participación. Y entonces no se le puede preguntar nada más. La amiga de Paula salió a la 1 de la mañana. Ella se sintió mal a las 8:42, Paula. Pero su amiga salió hasta la 1 de la mañana el otro día. La madre se ha tratado de acercar qué pasó y solo dice que ya que esté preparada dirá lo que conoce. ¿Cómo que ya que estés preparada? Debería de existir alguien interrogando a estas personas que fueron las últimas que vieron con vida a Paula. Que se le exigiera una declaración, no cuando estés preparada, ahorita que necesitamos resolver esto. Y así empezó todo este proceso que ha llevado más de un año, porque recordemos, ella perdió la vida el 14 de enero del 2024. Así Briseida Arizona ha tratado de que le resuelvan estas preguntas que hasta la fecha no tienen respuesta. Y sigue. Dicho por ella, pensaron que Paula no tenía una mamá que venía a gritar y a pedir solución. Y Paula sí la tiene. La Fiscalía del Estado ha tratado todo el tiempo de que esto se tome como un paro fulminante. Que no se dé más explicación que eso. O sea, tuvo un paro cardíaco fulminante. Se acabó simple. Pero no, porque el cuerpo de Paula presentaba varias lesiones que no se pueden tomar como aisladas. O sea, presentaba moretones en brazos, en piernas. Y en criminalista, este tipo de lesiones se le toman como de forcejeo, como de defensa. Y por la tonalidad de los moretones se sabe que son los que se recibieron antes de perder la vida o porque estos surgieron, perdió la vida. La muerte de Paula debe de manejarse como una muerte sospechosa y violenta y se debe de analizar. En el 2015 se dijo que se debería de investigar como un caso de género o feminicidio cualquier muerte sospechosa o violenta. Entonces, sí debió de haberse utilizado desde el principio. O sea, ¿sabes qué? No es algo normal, vamos a investigar sobre esta línea, cosa que no se hizo.
No se revisó el área conyugal, o sea, esta área donde estuvo Paula hasta empezarse a sentir mal. No se hizo ninguna revisión, no se revisó la camioneta particular donde la trasladaron y tampoco entregan fotografías ni videos del cuerpo. Además, que curiosamente las cámaras del centro penitenciario ese día tampoco funcionaban, como los médicos. O sea, todas estas cuestiones no se ven nada normales. Además de que Paula presentaba petequias. Petequias es como un sangrado abajo que se parece como con puntos en cara, en el cuerpo, en el cuello y todo esto, que se debe a la falta de oxígeno o muchas veces de asfixia. Y entonces por eso se pide que se cheque que esta situación probablemente fue por asfixia, lo que condujo a Paula a perder la vida, porque presentaba todas estas marcas, junto con los moretones que ya les comenté. Entonces, o sea, sobre lo de la necropsia, la médico que lo realizó, ella no podía hacerlo, no estaba certificada para decir, oye, esto es lo que le pasó. Por eso lo que se veía raro pues empezó a llenar un informe sobre lo que le decía la mamá de Paula. Esa es una. Dio por hecho, y como no presentan las fotografías ni los videos, porque necesitan fotografías a color, las cuales no se les han entregado, y que es el derecho de toda persona al recibir estas fotografías, no se las han dado, y que estuviera este médico que no estaba certificado para esto, porque hicieron pasar como muy simple, ay, bueno, tiene petequias, bueno, tiene moretones, no tomemos en cuenta eso. En el análisis toxicológico aparece la sustancia clonazepam, la cual informa a Briseida que su hija no tomaba, pero además no especifican las cantidades. Y así empiezan a saltar toda clase de irregularidades, como por ejemplo, pues la más fuerte que yo podría poner como la inicial o el principio a que esto sucediera. ¿Por qué un preso tiene tantos beneficios? ¿Qué hizo este preso para tener estos beneficios? Para tener redes sociales, para tener llamadas, videollamadas, en cualquier horario, no en un horario específico. Él podía marcar a la hora que quisiera. ¿Por qué? Segundo, el ingreso a este cerezo, cuando lleva todos los protocolos que ya comenté, ahora se sabe que hubo un pago de por medio. ¿Por qué? ¿Por qué se puede hacer así? Además de que ni los de seguridad solicitaron las identificaciones, ni que la persona de trabajo social checó que estuviera la documentación para poner en la lista a Paula. Nada de eso. Y así siguen saltando y saltando cosas. Y en este caso, Paula le avisó a su madre. Paula tenía comunicación con su madre y confianza y le avisó de esto. Pero ahora, si de todos modos este chico, junto con el otro y no sé cuántos, tienen redes, tienen llamadas, tienen todo esto, pues ¿cuántas chicas que no tienen confianza con sus padres quizás pasaron por esto? En este caso se marca porque Paula y su madre tenían esta comunicación y la mamá sabía que había ido al cerezo. Y de aquí todas las preguntas. Pero digo, no todo el mundo tiene la misma comunicación. Ahora, ¿por qué la ley sigue protegiendo al lado incorrecto? ¿Por qué siguen bloqueando a las víctimas de esta información? La carpeta de Paula ha pasado por más de 7 ministerios públicos y nada. ¿A quién protegen? Se encuentran 7 personas imputadas por este delito. Las 7 están en libertad bajo fianza. Está raro, ¿no? 2 funcionarios, Fernando Arturo y Juan Pedro, ambos acusados de incumplimiento y permitir el ingreso de Paula, están libres bajo fianza, con un pago de 10,000 pesos, ya que el delito es de pena baja. Todas estas preguntas que tenemos son estas y más las que tiene la familia de Paula, y todas estas siguen sin respuesta. Por ejemplo, ¿por qué no había personal médico? ¿Por qué tardaron 2 horas en trasladar a Paula a un hospital que está a 15 minutos? ¿Por qué nadie pidió una ambulancia?
¿Por qué le permitieron el ingreso? ¿Por qué los presos tienen redes sociales para captar a más jovencitas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Realmente no hay respuestas. Se necesita darle más fuerza para que pueda tener la mamá de Paula las respuestas que solicita, las respuestas a las que debería de tener derecho desde el principio a acceder, y justicia para Paula, que no quede impune, que se sepa qué pasó con ella. Te agradecería muchísimo compartieras esto para que llegue a más personas y sí se dé una resolución. Ahorita acaban de dar un reporte y realmente todo parece igual que hace un año. O sea, en realidad lo único que ha cambiado es la fecha. Ofreció la familia una opinión, dicen ellos que es una segunda necropsia, un dictamen. No es así, no cumple con esa metodología ni con la rigurosidad que implica un dictamen pericial de esa naturaleza. Sin embargo, lo estamos tomando en consideración para revisar todo lo que ellos plantean y en su caso agotar cualquier línea de investigación que estuviera pendiente. Pero lo que queremos establecer de manera categórica es que en este caso, como en otros, no hay ninguna impunidad y se ha llevado a los tribunales a las personas que estaban relacionados con los hechos que hasta este momento tenemos establecido, dieron como consecuencia el fallecimiento de esta mujer. Y coméntame, ¿tú qué piensas que pasó con Paula Lloset? Y así como siempre te digo, si en algún momento bajas la guardia y te preguntas, ¿esto me pudo suceder a mí? La respuesta es un inquietante sí. Así que por favor, cuídate mucho, mantente lejos de cualquier cosa que ponga en riesgo tu vida y nos vemos en el próximo caso. Gracias. Bye.